Seamos francos. Aceptemos que los abogados nos enfrentamos a muchas situaciones complejas donde hay que proteger y hacer respetar determinado derecho humano. Como es de su conocimiento, ahí moviéndole un poquito al podcast vas a encontrar un videocurso, un curso que viene de un artículo realmente sobre la construcción de bloques de constitucionalidad y luego otro que habla de un catálogo y bloques de constitucionalidad. Catálogo de bloques de constitucionalidad y un álgebra de bloques de constitucionalidad. Lo que pretendo ahora con este episodio es mostrar una síntesis de esos artículos que son más o menos como 70 páginas, no, como 69 páginas ya quitando la bibliografía, en el que se condensa un marco conceptual. O sea, una manera te muestro en esas páginas la manera en cómo pienso esto del bloque de constitucionalidad y el parámetro de regularidad constitucional, tomando en cuenta algunas ideas tradicionales y algunos criterios lógico-jurídicos. Este marco conceptual contiene un modelo conjuntista que habla sobre el bloque de constitucionalidad. Entiende este marco el parámetro de regularidad constitucional como una función de validez y propone que la forma en que se relacionan diversos bloques y parámetros para resolver situaciones complejas puede entenderse a través de un catálogo y álgebra de bloques. Un punto fuerte de esto que te comento más adelante es que permite apreciar la base conceptual o el núcleo duro del parámetro de regularidad constitucional a partir de cierto derecho humano. Ahora bien, lo que no dice el marco conceptual es por qué vía materializar la argumentación, pues ello ya está sujeto a la expertise del abogado, el derecho humano involucrado y el contexto del caso. Pero la argumentación puede ser desde una simple deducción, una ponderación de derechos, una ponderación de efectos, hasta una proporcionalidad o escrutinio estricto u ordinario de la norma, si es que la ley o la norma que estás indagando emplea o no categorías sospechosas. Aquí es donde entra realmente el abogado a lucir su capacidad para argumentar y aterrizar este modelo en la práctica. Pero vamos por partes. De entrada, la filosofía científica nos orienta sobre cómo se forma, para qué sirve y por qué es diferente un marco conceptual de, por ejemplo, una doctrina o la dogmática. Esto permite entender mi visión acerca de ese tipo de cuestiones de las que estamos hablando. Mira, un marco conceptual desde la óptica de la filosofía científica se constituye con tres elementos ordenados. enunciados, enunciados, predicados que aparecen en esos enunciados y el dominio de tales enunciados. Esto es diferente de una doctrina, porque ésta depende de un marco teórico o corriente teórica concreta. Al igual, es diferente de la dogmática, porque las proposiciones pueden ser sometidas a contrastación tanto de índole conceptual como empírica o fáctica. Es decir, no necesariamente se quedan en el mero campo de la razón. Como dicen vulgarmente, no es pura teoría. En todo caso, un marco conceptual tiene la capacidad de orientar, porque no es una mera opinión sin forma, ni un dogma, sino que busca tener fundamentos claros para su orientación o para que le sea de orientación al que lo emplea y pueda aplicarse. Ya con el tiempo puede volverse, ¿por qué no?, un modelo más robusto y ya tirándole un poco mucho más lejos y más ambicioso una teoría. Pero le tiro más que este marco conceptual, en algún momento brinque a un modelo. Bueno, este marco no es para andarlo citando en apelaciones, amparos o audiencias, a pesar de que trae como conocimiento previo o tradicional
varias sentencias muy relevantes en estos aspectos, ¿no? De la contradicción de Tesla básica 293-2011 y un montón más que puedes leer en los artículos. Este marco es para que cuando el abogado está ahí sentado en su oficina analizando un caso, pueda orientarse en el estudio constitucional del acto de autoridad o la ley bajo un enfoque realista, semántico, contemporáneo, analítico y con un presupuesto filosófico que sigue el quehacer técnico jurídico actual y que está científicamente informado. Por ejemplo, aquí este marco parte de el, eh, los avances en matemática, por ejemplo, pues la cuestión de teoría de conjuntos, ¿no? Desde ahí, para el abogado, la aplicación de este marco conceptual es para pensar y justificar racionalmente alguna hipótesis o tesis jurídica en acción o defensa de un derecho humano que luego se encarga de argumentar. Lo que sí es que este marco da seguridad y fuerza argumental porque una vez comprendido, ayuda a hablar con bastante claridad. ¿Por qué el abogado? Porque el abogado, fíjate esto, tú como abogado vas a saber a qué te estás refiriendo cuando hablas de bloque de constitucionalidad, de parámetros de regularidad constitucional, de validez o invalidez del acto de autoridad o ley. Este marco conceptual que comentamos hace un movimiento racional interesante para el estudio de estas figuras. Mira, por un lado, para el estudio del bloque de constitucionalidad desde un enfoque semántico realista, o sea, desde la semántica jurídica, se le despoja de la imperatividad o prescripción o de esas categorías pragmáticas. Y eso conduce a que lo tratemos simplemente como una pieza del lenguaje jurídico con el propósito de identificar de qué habla. Posteriormente, una vez que sabemos de qué habla, le regresamos el carácter prescriptivo y esto hace que coloquemos al bloque de constitucionalidad como un codominio en el apartado del parámetro de regularidad constitucional, haciendo ver cómo el bloque de constitucionalidad proporciona la base conceptual constitucional del parámetro de regularidad constitucional, entendiendo a este parámetro como una función racional evaluativa del acto de autoridad o ley. O sea, tú piensas estos dos, el acto de autoridad o la ley, desde la base conceptual del bloque de constitucionalidad. Y ya cuando estás ahí razonando, que estás diciendo que si es válido o inválido, ahí está en función del parámetro. Entonces, el marco, ahorita vamos a regresar con esta última idea. El marco contiene un modelo conjuntista de bloque de constitucionalidad construido con criterios lógicos y jurídicos actuales. ¿Sí? No es capricho, no es de que, ay, de un día me desperté y dije, voy a hacer. No, trae de suyo una investigación teórica, sí, para ver qué se andaba discutiendo. También algunos criterios lógicos que se identificaron una vez que es adentro de la discusión teórica actual y observando qué palabras usaban ahí los juristas, se pudo hacer como una especie de limpieza del lenguaje para identificar que en el fondo estaban hablando de una operación lógica de unión y una gran unión. Y de esto se desprendieron los criterios lógicos. Los jurídicos son un poco más amplios, pero esto se hizo y se estableció así para proponer el estudio acerca de cómo se diferencia, organiza, forma e identifica la estructura fundamental del bloque y el parámetro de regularidad. Esto con el propósito práctico de comprenderlo, manipularlo o hacer más manipulable la información
relacionada con él, así como tener el rigor al momento de estudiar la validez o invalidez de un acto de autoridad o ley. Fíjate, cabe apuntar que cada bloque tiene la posibilidad de amplitud por alguna otra fuente como alguna regla, valor, tratado internacional o principio que hable de derechos humanos. Esto vuelve más robusto el bloque y es parte de la expertise y cúmulo de conocimiento jurídico contemporáneo que entre abogados vamos acumulando, y esto permite ir dando esa robustez a cada bloque que construimos o que ya se ha construido por ahí, por el Poder Judicial Federal. Bueno, retomando un poquito la idea de cómo es este tema de la función racional evaluativa, el bloque de constitucionalidad como codominio, etcétera. Mira, el marco conceptual lo que trata de mostrar es que se lleva a cabo un entendimiento del parámetro de regularidad constitucional bajo la noción conjuntista de función. ¿Sí? Abre un libro de teoría de conjuntos y vete al apartado de función. Y ahí vas a ver definiciones y otras cosas, ¿sí? Pero en este sentido, lo entendemos de que una función se entiende de esta manera. A cada elemento de un conjunto se le asocia un elemento de otro conjunto. Es decir, y aquí aplicando esta noción lógica al marco conceptual y a esta del bloque y parámetro, significa que se muestra cómo el bloque de constitucionalidad es el codominio del parámetro de regularidad constitucional, pues este cuenta con otro dominio consistente en el acto de autoridad o ley. En términos simples, lo que se trata de decir es que hay que pasar, por decirlo así, metafóricamente, pasar un acto de autoridad o ley a través del bloque de constitucionalidad con todo su contenido y alcance, porque acuérdate que estos son derechos humanos, ¿no? Su contenido son derechos humanos y tienen un alcance. Esto se realiza usando nuestra capacidad racional de evaluación normativa, en tanto hacemos un ejercicio argumentativo para mostrar la asociación, el test o el estudio de fondo entre ambos, o sea, entre el bloque y la ley o el acto de autoridad, para identificar cómo se relacionan y así deducir una validez o invalidez del acto de autoridad o ley. De modo, y aquí esto es parte de esos criterios jurídicos que se tomaron, de modo que si el acto de autoridad o ley respeta los derechos humanos pertenecientes al bloque, entonces la conclusión puede apuntar o calificar de válido el acto o la ley. En cambio, si estos, el acto o la ley, afectan uno o más derechos humanos pertenecientes al bloque, entonces se califica de inválido el acto o la ley. De esta manera es como se puede apreciar lo constitucional, inconstitucional, convencional o inconvencional del acto de autoridad o ley, acorde al contexto del caso donde se aplica el parámetro de regularidad. Finalmente, en la construcción de bloques de constitucionalidad, el principal reto del abogado consiste en darle un contenido y alcance al derecho humano de manera que éste sea coherente y haya una cohesión. Este es un reto bien interesante porque implica ir más allá del derecho, adentrarnos incluso a veces a otras disciplinas técnicas, tecnológicas, científicas y sin duda partir de unos presupuestos filosóficos, porque si vamos a hablar de principios o valores, necesitamos de una axiología, ¿eh? También de una ética, nociones morales, en fin, por eso es un reto, porque necesitamos ir más allá del derecho. En ese sentido, podemos emplear el método argumentativo que mejor nos parezca acorde al caso concreto y su contexto. Cabe señalar que una clave práctica que es sabida por muchos de ustedes para identificar bloques de constitucionalidad
es no quedarse en lo superficial ahí de las tesis aisladas y jurisprudencia que se hallan en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más bien, hay que ir al contenido del amparo en revisión, contradicción o acción de inconstitucionalidad que haya dado lugar a la generación de ese parámetro, de ese bloque, la aplicación del parámetro y ya en su momento de la tesis. Ahí están los argumentos realmente sustanciales. Bueno, en otro tema, una vez que tenemos el bloque de constitucionalidad y comprendido su alcance como codominio del parámetro de regularidad constitucional, toca turno a preguntarnos cómo manipular racionalmente dos o más bloques de constitucionalidad. Porque ahorita yo nada más te he estado hablando de uno, pero si tienes dos, tres, ¿se aplican en un caso dos de ellos? ¿Cómo vamos a trabajar esa parte? Esta es una situación compleja. Y las situaciones complejas se pueden ordenar, analizar y estudiar mediante el álgebra. Y la teoría de conjuntos nos ofrece un álgebra de conjuntos, que en este caso sería un álgebra de bloques de constitucionalidad, siguiendo operaciones que tú ya conoces de manera intuitiva. La intersección, la unión, la diferencia y la diferencia simétrica, las cuales muchas veces se realizan de manera intuitiva e informal, pero el marco conceptual las organiza y les da rigor a esas intuiciones. De manera que puedes ver las definiciones, o sea, el modelo, definiciones y las propiedades de cada una de estas intersección de bloques, la unión de bloques, la diferencia simétrica de bloques y algunos efectos interesantes que nacen de ese proceso racional. Aquí es importante que sepas que la hipótesis con la que se trabaja en esta área del catálogo y álgebra de bloques de constitucionalidad es que si en un contexto de impugnación existen dos o más derechos humanos previstos en dos bloques de constitucionalidad diferentes, entonces el parámetro de regularidad se amplía en uno de los dominios que lo conforman. Más precisamente, el codominio del bloque de constitucionalidad, porque acuérdate que el otro codominio es el acto de autoridad o la ley, y al caso concreto lo determina. En ese orden de ideas, la idea fundamental es representar conceptualmente las operaciones racionales que realizamos los abogados cuando pensamos en la aplicación de un parámetro de regularidad a un caso concreto. Por ejemplo, la unión de bloques genera un efecto de ampliación en el marco conceptual de derechos humanos. Esto en su contenido y alcance. El efecto de ampliación en el dominio, perdón. En el dominio del bloque de constitucionalidad que tiene ahí una ordenación conceptual de derechos humanos por su contenido y alcance, ¿sí? Entonces, esta unión amplía el contenido y alcance del derecho humano y esto hace que opere en el parámetro de regularidad constitucional de una manera un poco más amplia. ¿Sí? O sea, cuando juntas dos derechos humanos o dos bloques de constitucionalidad, estás generando una ampliación de la conceptualización de la situación del caso concreto, o sea, del acto de autoridad o ley que estás sometiendo a escrutinio. Para materializar esto, se requiere seguir una forma de argumentación, que puede ser desde una ponderación de derechos o ponderación de efectos hasta un escrutinio estricto u ordinario, como ya te comentaba al inicio. Mira, un ejemplo real de este tipo de operación de unión de bloques de constitucionalidad lo puedes encontrar en la acción de inconstitucionalidad 38/2022 que fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuyo ministro ponente fue Javier Lainez Potisek. Y este se fue resuelto el 10 de enero del 2023, o sea, es muy reciente. En esa acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó el artículo 11, fracción 11 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención
cuidado y desarrollo integral infantil del Estado de Nuevo León en diversas porciones normativas. Pero, en específico, impugnó la constitucionalidad del requisito de no contar con antecedentes penales. Para resolver el asunto, se tomó en cuenta tanto el parámetro de regularidad constitucional del principio de igualdad y no discriminación, como el parámetro de regularidad del interés superior de la niñez. O sea, unió estos dos bloques de constitucionalidad para realizar un escrutinio ordinario del artículo 11, fracción 11 de la ley referida. Una vez desplegada la argumentación a través del test de escrutinio ordinario, y una vez que con esa argumentación plasmó el juicio de evaluación bajo esta argumentación dada por el test de escrutinio ordinario, se declaró la invalidez de este numeral. De manera que si le echas un ojo a esta acción de inconstitucionalidad, son como 40 y pico páginas. Es aplicación práctica no de este marco conceptual, obviamente, pero de lo que se hace y lo que el marco conceptual representa, muestra. ¿Me explico? Te repito, no es que en esta acción de inconstitucionalidad 38-2022 se aplicó el marco conceptual. Es absurdo pensar eso. Lo que se hace en esta acción de inconstitucionalidad 38-2022 lo encuentras racionalizado, pensado, modelado en el marco conceptual, en el álgebra de bloques de constitucionalidad, en la operación de unión de bloques. Ahí puedes ver la estructura formal de ese ejercicio práctico de razonamiento. Quiero acentuar esto, para que no se malentienda. Yo no soy tan ególatra como otros que andan por ahí. O sea, yo nada más representé conceptualmente un ejercicio que ya se hace. ¿Ok? Le di claridad a eso, eso pienso al menos, ¿verdad? Es la contribución. En conclusión, el modelo conceptual propuesto no es una teoría general, aunque sí una ordenación coherente de conceptos jurídico-constitucionales generales que muchas veces aparecen dispersos o confundidos, tales como el de bloque de constitucionalidad, parámetro de regularidad constitucional, pertenencia, validez, invalidez. Además, se propone un entendimiento more geométrico. Ay, hasta se oyó de caché esto, ¿no? O sea, un entendimiento más exacto sobre el razonamiento jurídico en cuanto al empleo de dos o más bloques de constitucionalidad para evaluar actos de autoridad o leyes. Finalizo con esta frase. Lo que intentamos hacer en este podcast y yo personalmente con mis artículos, mis ensayos, libros, etcétera, etcétera, y en mi vida diaria es ciencia juris more geométrico. O sea, un trabajo jurídico más exacto. Hasta aquí el episodio. Espero que esto brinde claridad si lees esos artículos y cualquier crítica siempre es bien recibida. Estoy muy consciente de que pueden existir errores en esos artículos, pero de eso se trata esto, ¿no? O sea, el conocimiento jurídico es acumulativo y es perfectible con el tiempo. Va. Si hay errores en alguna simbolización, etcétera, porque sí los tenía y los corregí, te soy bien honesto. Si tú detectas algún otro que se ande pasando ahí, siéntete completamente libre de hacer la crítica y la corrección, porque de esa manera es como vamos a ir avanzando, vamos a ir ampliando esto y vamos a poder cumplir con aquella famosa frase de que ya nos podemos sentar a calcular. Ciencia juris more geométrico. Cuídate. Excelente segundo semestre del 2026. Abrazos, toma agüitas, ejercicio y cobra lo justo por tu trabajo. Hasta luego.